Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Ahora les voy a dejar un nuevo video explicativo que espero les sea de utilidad para las nuevas actividades. El tema de hoy es el sustantivo. Si bien es un tema que vienen viendo hace mucho los grados inferiores, pero bueno, siempre hay cosas nuevas para aprender. Ustedes saben que los sustantivos se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Los sustantivos comunes y los propios. Los sustantivos propios distinguen a un ser, a un objeto, a un lugar del resto de su especie. Por ejemplo, si yo digo Aconcagua, estoy nombrando a una montaña en particular, no a cualquier montaña. Lo mismo que si yo digo Río de la Plata, estoy nombrando a un río en particular. Y no hay que olvidarse que siempre se escriben con mayúscula inicial. Los sustantivos comunes, en cambio, nombran objetos, seres, animales, sin diferenciarlos del resto de su especie. Por ejemplo, reloj, montaña, perro. Si yo digo montaña, como recién les dije, me refiero a una elevación natural del terreno, cualquiera, no a una montaña en particular. Entonces ya tenemos a los sustantivos comunes y propios. Los sustantivos propios, a su vez, se dividen en dos grandes grupos. Ya les dije que siempre van con mayúscula inicial. Los topónimos y los antropónimos. Los antropónimos son los nombres de personas y sobrenombres, personas o animales. Y los topónimos son nombres de lugares geográficos, como los nombres de ríos, de montañas, de países, continentes, como por ejemplo Río Paraná, Europa, América, Argentina, Venezuela, Nueva York. Vamos a los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes se dividen en dos grandes grupos, los concretos y los abstractos. Los concretos tienen una existencia independiente en la realidad. Además los podemos percibir con los sentidos y los podemos representar en la mente, como por ejemplo reloj, mesa, río. Ahora, los sustantivos abstractos no tienen independencia en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de que una persona o un animal los realice o los sienta. Generalmente son sentimientos y emociones. Por ejemplo, alegría. La alegría yo no la puedo ir a comprar a algún lugar o fabricarla. Depende de que una persona esté alegre para que exista la alegría. Lo mismo, por ejemplo, el miedo. Depende de que un animal o una persona sienta miedo para que exista. O sea, no tienen independencia en la realidad. En cambio, los sustantivos concretos, como les dije antes, tienen independencia en la realidad y se perciben por los sentidos y los puedo representar en la mente. A su vez, los sustantivos concretos se pueden dividir en individuales y colectivos. Los sustantivos individuales en singular nombran a una sola persona, a un solo animal, una sola cosa. En cambio, los sustantivos colectivos en singular nombran a un grupo de personas, de animales o cosas. Por ejemplo, perro está en singular, nombra a un solo animal. Si yo digo jauría, está en singular y nombra a un grupo de perros, un conjunto de perros o lobos. ¿Cómo los distingo? Por ejemplo, si yo los tengo en plural, si yo digo, por ejemplo, ejércitos, yo lo paso a singular, ejército. Si ejército en singular indica un grupo de personas, en este caso de soldados, quiere decir que es un sustantivo colectivo. Soldado, como nombra a uno solo, un solo individuo, es individual. Voy a hacer un breve resumen. Sustantivos, dos grandes grupos, comunes y propios. Los propios siempre con mayúscula inicial. Los comunes se dividen en dos grupos, concretos y abstractos, y los concretos en individuales y colectivos. Los propios se dividen en antropónimos y topónimos. Antropónimos son nombres y sobrenombres de personas, animales, y los topónimos son nombres de lugares geográficos. Bueno, espero que les haya servido, les dejo un beso enorme, los quiero y extraño.